tuvo controles previos con un pediatra, donde tuvo un percentilo estable con el desarrollo, que ahora encontramos que ese percentilo está modificado. eh, y nada, creo que eso, después la otra estuvo re bien. Genial, gran Sí. complemento. Bueno, entre Fátima y Ah, Jeremías y pesquisa hicieron. normal. Sí, Ahí complementa alguien en el chat, vacunas completas, Nina y alguien vacunas completas. ¿Y alguien habló? ¿Puede ser? creo que leyó eso, No, pero no sé quién Leandro, era. vacunas completas y pesquisa. Ay, ¿Pesquisa? no escucho. Se cortó. Yo no sé si ¿Pesquisa lo qué, dijo Leandro? Fátima. Sí, Hola, Se cortó, estabas diciendo pesquisa y se cortó. Leandro, ¿Pesquisa vacunas, metabólica? claro, pesquisa metabólica normal, vacunas completas. ¿Y por qué es importante eso, Leandro, ya que lo trajiste a colación? No vale, porque no le preguntó a los otros. Rotavirus me puede descartar con todos los efectos contagiosos vacunables. Y la pesquisa para cirrosis quística pancreática también. Excelente, viste que sabías. No vale. ahí Dani, ¿vos habías dicho algo? Sí, no me acuerdo si Fátima lo mencionó, pero también el tema de la alimentación complementaria precoz, ¿no? O sea, si bien estaba cerca de lo indicado, que es de los 6 meses, por ahí eso también influyó en algo. Después el resto tengo todo muy parecido. No refiere a antecedentes Bien, familiares, no refiere tampoco a alergias previas. Sí. Y que los hermanos también se presentan, que no presentan diarrea y son sanos. Eso también. Eso dijeron. bien. ¿Y ustedes esta agrupación que hacen descartando, qué están buscando o qué están descartando con las cosas que me están diciendo, que nos están diciendo? Para ver qué tipo de diarrea tiene. Claro, para ver si tiene que ver por ahí con una afección por un agente o tiene que ver con por ahí una enfermedad autoinmune, para ir descartando esos tipos de. Si es una diarrea también puede ser funcional u orgánica. Bien, bien. Genial. Como Es dice, más que nada para encarrilarlo en. Sí, no, eso, precisamente eso, para saber genial. si va a Y ser funcional ahí, o orgánica, por ejemplo. perfecto. Y ahí Nina agrega algo que está bueno, otras de riesgo también, me parece re importante. Candela agrega que descarta cuadros más frecuentes de acuerdo a la edad también, y también para pensar, por los días ya sabemos que es una diarrea crónica, por lo que hoy contaba Mati, que nos acercó un poco al concepto de diarrea crónica, y de ahí partimos, ¿no? Un poco sabemos la historia, que le dieron una dieta, no sé qué piensan respecto a la dieta sin fibra y restricción de lácteos y de la evolución o no que tuvo, ¿qué piensan al respecto? Claro, ahí no sé si dice cuándo fue la otra visita al pediatra, porque por ejemplo, en la funcional, si vos eliminás o restringís la lactosa, la fibra, por Se va a ejemplo, tener. bueno, va a haber una mejoría. Pero bueno, evidentemente no mejoró. Pero no dice cuánto hace que había ido al anterior pediatra, o no presta atención. Pero también otra Ahí, cosa que me parece importante es que la mamá está muy ausente muchas horas, entonces como que por ahí, salvo que la abuela sepa bien qué come el nene, em, es como también importante. Ahí capaz que el pediatra se adelantó mucho, porque primero que dice que lo que cuando le pidió que saque las fibras y los lácteos fue por una llamada telefónica. O sea, probablemente no sabía bien las características de la diarrea del Suposición. niño. Y además que, bueno, que generalmente se dice que hay que sacarle la fibra y los lácteos cuando tiene diarrea líquida, pero eso sucede en el caso de diarrea, ¿cómo se llama? La de la infancia. Funcional.
no No, le la estoy diarrea. diciendo la no Ah, específica. Diarrea inespecífica. inespecífica. Claro, La la crónica inespecífica. inespecífica. Después nos Bueno, en este aconsejamos Entre los dos caso, se lo qué caso comentamos. sacar. claro, en este caso ya estaría descartada, porque ya tiene Sí, 45 días y no paró. Claro. perfecto. Pero está bueno pensarlo porque, como bien decían, está bueno el análisis que haces vos, Rocío, que fue una llamada telefónica y justo Mati nos contó que es muy importante eh, el escuchatorio y también el examen físico. Acá, por suerte, tenemos como un contexto sociosanitario por autable, excretas, que está bueno, entonces ya podemos pensar en otras cosas. Y con respecto a lo de la dieta que no evolucionó, que empeoró, perdón, ya también nos encamina hacia otro camino, ¿no? No sé si alguien más quiere agregar algo que hayan del examen físico, quizás. A Pati te agregan algo al chat, que Bray puso, que no sabe si lo dijeron, pero que también al tener realizada la pesquisa metabólica se descartan posibles enfermedades congénitas. Sí, creo que sí, creo. Sí, lo habían dicho, lo habían Claro, dicho. claro, yo lo que Pero yo pensaría por pondría, el tipo, no por sé, la sí, sí. presencia, sí. No, nada, lo que decía es que yo lo que pensaría por el tiempo que se extiende la diarrea y por la edad, digamos que tiene un año, entonces yo lo pondría entre los 3 meses y entre los 6 meses y los 3 años, que son las principales diarreas que se pueden llegar a presentar. Teníamos la diarrea inespecífica, o por exceso de líquido, por una parasitosis, por celiaquía, por alergia o por fibrosis quística. A partir de toda la anamnesis que tenemos y todos los datos que juntamos, creo que varios de esos factores se pueden ir descartando. Yo creo que el médico termina pensando al retirarle la fibra por eso. Empieza a pensar capaz en una alergia, en una celiaquía La celiaquía está o en una descartada diarrea. igual, me parece. Perdón que te interrumpa. Sí, Sí, con el la con Con celiaquía el la antitraslúcido. descartan, sí. claro, con Claro, el anti. Sí, sí, pero eso creo que pero lo hace también es después, me parece. importante ya descartar. O sea, claro, pero eso no lo hace después de la llamada, no le dan el resultado de Ahora eso. él está hablando por la primera Ah, consulta, de la pediatra. llamada, Claro, la perdón, sí, sí. primera, Lo que está Sí, me diciendo, yo metí por la mal. primera claro, que piensa que por la él edad. exacto, que por la edad y que él digamos que el tratamiento que le da es que retire la fibra, por eso decía eso. Claro, sí. Tal vez, hola, no sé si se escucha. Sí, ¿Sí? Soy Euge, soy adscripta, entré hace poquito, así que me presento, los saludo. Ustedes están hablando tal vez de causas y todavía estamos un poquito más atrás porque no llegamos a definir los tipos de diarrea. Dijimos, bueno, nos centramos en crónica, ¿no? Por la cantidad de días, ¿sí? Tenemos un concepto gigante nosotros en la mente, diarrea, que la definimos como cambio en la consistencia, en la frecuencia, en la cantidad de las deposiciones, ¿sí? Y después vamos a definirla de acuerdo al tiempo en si es aguda, que en esta clase no lo vamos a ver, lo van a ver en ADN, en SANA después. Si es prolongada, ¿sí? Que eso, ¿se acuerdan cuántos días era más o menos? Sandro Frey. Mayor Eso acá. era menos de 30 días, Hace 2 semanas. cuando Entre 14 y duramos 30. 14 días. Bien. Entre Y 2 semanas después y 2. tenemos la crónica. Y las crónicas después, ¿cómo les vamos a clasificar? En grandes grupos. Antes de meternos en las causas, tal vez. Orgánicos, En funcionales y Funcionales y orgánicas. orgánicos. Ahí está. ¿Y se acuerdan más o menos qué diferencia hay entre cada una de esas? El funcional tiene que ver con una falla justamente en la función y orgánica algo en la estructura, algo roto, que ahí podés incluir alguna infección o algún tipo de eso. Bien. ¿Quién más? Y Básicamente generalmente las son las que no han funcionales no... podido ser Sí, la clasificación que tiene ahí en la guía, para mí es malísima, pero bueno. Es básicamente Sí. todo lo que no sea orgánico, lo define cómo funciona la sociedad. Pero bueno, Sí, es una combinación variable de síntomas gastrointestinales crónicos o recurrentes, bueno,
eso te da la definición de la diarrea crónica, y después que tiene que ver con anormalidades estructurales o bioquímicas, ya sea que terminen afectando ya sea el La epitelio estructura de las intestinal regiones o las exacto, enzimas. exacto. ¿En cuál había entonces anormalidades estructurales o bioquímicas? La Orgánicas. En orgánica. las Las funcionales. La orgánicas. orgánica. Bien. Y si yo les digo deposiciones nocturnas, ¿en Orgánica. cuál hay? ¿Hay en las dos? Orgánicas. Orgánica. En la orgánica. ¿Por qué, Flor? ¿Y por qué en la funcional no? ¿Por qué te parece? Yo tenía esa duda igual, si en las funcionales eran diurnas nada más, tenía esa duda en las diferencias entre las dos diarreas. Es por el control de esfínter. ¿Alguien lo buscó? ¿Jere? Y en las funcionales, por ¿Cómo? ejemplo, algunas con el ayuno frenan, por ejemplo. Entonces, cuando vuelve a consumir algún desayuno o lo que sea, se vuelven a presentar. Pero las otras no, se presentan más de noche específicamente por esto, por una cuestión orgánica. Sí. Dice que la Claro, o sea, cuando orgánica hablamos autolimita, de las... Ay, perdón. dice que la orgánica autolimita el control de los esfínteres. Que Cuando tenemos funcionales, Ah, la en las funcional, perdón. funcionales, ¿cuáles dos principales encontramos? No se escuchó, ¿Cómo? ¿cómo? No se escuchó. No se Las escuchó bien. funcionales. ¿Ahí se escucha? Sí, pero En las Sí. funcionales, ¿cuáles dos tipos principales encontramos? En las Síndrome funcionales tenés síndrome intestinal irritable y diarrea crónica inespecífica. Sí. Bien, ¿y alguien se anima a definir cada una de estas? ¿O a decir características? Y por ejemplo, Edad síndrome de intestino presentación. intestino irritable se presenta aproximadamente a partir de los 4 años, va a aumentar desde los 7 y va a continuar en la adolescencia. Y la crónica inespecífica se Los 12 a los presenta 36 meses. entre los 12 a los 30. ¿Querés seguir vos? No, perdón. Está bien. Dani, Sí, ¿Sí? sí, Dani. No pasa nada, porque por ahí el audio está como que No, a a veces destiempo solapan y y no se por dan ahí. cuenta. Dale. Dale. Sí, cerrá la idea que se escucha clarito. Dale, Dani. Bueno. Sí, se escucha bien. Se escucha bien. La inespecífica se va a presentar entre los 2 y los 36 meses de edad, no va a haber alteraciones en las curvas de crecimiento, que eso también es importante, que te va a ayudar a diferenciarla con las otras, que por ejemplo, el caso que estamos viendo, sí hay una alteración de las curvas, tanto de peso como de talla. Y tanto en el síndrome intestino irritable y en la crónica inespecífica, no está recomendado hacer estudios complementarios, sino más bien tratamientos sintomáticos de rehidratación y bueno, cortar modificar la dieta por determinado tiempo. Y en todas la bien. correcta anamnesis y un buen examen físico. Bien, ahí dijiste algo remil importante. Un nene, un bebito, un nene en realidad, o bebé de 12 a 36 meses, en el que vos sospeches funcional, no va a tener alteración de la talla, Claro, ¿sí? claro. Esa es una de las principales diferencias que vamos a encontrar entre las orgánicas y las funcionales, ¿bien? Entonces, una de las principales va a ser esa. Después otra va a ser las deposiciones nocturnas. Obviamente que si hay alguna problema estructural, ¿sí? En las vellosidades del intestino. Bien, ¿algo más? Ay, perdón si se entrecorta. Si alguien quiere seguir, que no se le entrecorte. Tengo una No, duda. son algunas palabras, pero vas bien. Y no es siempre. Perdón, No ¿se es siempre. escucha? Sí,
Cuando habla de abdomen, cuando habla de abdomen prominente, ¿es sinónimo de distendido? Sí, 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 Sí. muy bien. Bien. Está bien Sí, esas sí, preguntas, porque para eso está el espacio, ¿sí? Cuando tengan dudas así, porque hay términos que usamos o que capaz desconocen, consulten. Y una pregunta, no entendí las funcionales. ¿Hay o no hay diarrea nocturna? No hay, No, o sea, no ayuda a hay. distinguirlas de las orgánicas. Justo se cortó el audio, gracias. Sí, porque algunas palabras se cortaban, después todo bien se escuchaba, Eugenia. Claro. Justamente, o sea, en las funcionales ustedes piénsenlo desde este lado que hablamos de síndrome de intestino irritable, quien tiene relacionado es en nenes más grandes, ¿sí? Y va a estar relacionado con algún factor desencadenante psicosocial, ¿sí? Múltiples pueden ser. Y eso va a estar más asociado tal vez al deposiciones durante el día, ¿sí? Cuando el nene tiene esos momentos, ¿no? Y el otro es por una alteración en la motilidad, ¿sí? Que está el de la diarrea inespecífica de la infancia, ¿sí? Entonces tenemos como el intestino que se mueve más rápido, entonces con el control de esfínteres eso se va a controlar y lo que le tenemos que decir a los papás es quédate tranqui. Pero para nosotros decir quédate tranqui tenemos que quedarnos primero tranqui nosotros, ¿sí? Y tenemos que descartar tal vez algunas o diferenciarlo en realidad de lo que es lo orgánico. Bien, y lo vamos a diferenciar con todas estas características. Y otra también es que las heces, las deposiciones, ¿cómo se imaginan que son en las diarreas funcionales en general? ¿Qué leyeron de eso? Que Las eran características. intermitentes. Normales, Ah, líquidas o con moco. Bien, eso es importante. ¿Vamos a encontrar sangre en unas deposiciones de diarrea funcional? No. no. No, y tampoco vas a encontrar Bien. esteatorrea, o sea, tampoco vas a encontrar esteatorrea. No. Entonces ahí también tenés otro signo. Ahí está. Buenísimo. Y ahora si nos vamos a orgánicas, ¿se acuerdan? Bueno, se acuerdan, ¿no? ¿Leyeron los tipos de diarreas que podemos tener en orgánicas? Sí. Diarrea osmótica o malabsortiva, diarrea secretoria o toxigénica, esteatorrea y diarrea colónica. Buenísimo. ¿Quieren ir contando Perdón más que o menos interrumpo qué leyeron de porque eso? saben muchísimo de diarreas y quiero ver si algunos se imaginaron. ¿Y cuándo van a ver eso? ¿Cómo se enteran de todo eso con el paciente? Con la Porque se nos anamnesis. cuenta, claro. Hay que Hoy en día, indagar. Ger, una foto de ¿Cómo, WhatsApp. ¿Cómo se Es animan que a es preguntarle todo eso? español. Porque el paciente no Ah, ¿cómo conoce es? estratorrea, no tiene ni idea qué Claro. es, no tiene ni idea qué es mucus, no tiene ni idea qué es sanguinolenta. Capaz ni la ve, porque hay gente que tira la cadena nomás. No, y le ¿Cómo decís entrarían en ese tema? que preste atención a cómo es, si tiene gases, por ejemplo, el olor, si usa pañal, bueno, que mire bien el pañal antes de tirarlo. Se aumenta Le la vas frecuencia indicando. también. Si hay irritación. Que te traigan una Claro. muestrita también. No, les planteo la inquietud porque, bueno, es algo que tienen que empezar a pensar de que el paciente no les va a contar de esa manera, ¿sí? No viene al caso, pero bueno. Y después se van a tener que interiorizar en si flota o no flota, si está disgregado o no, ¿sí? Y con eso van a ir buscando pistas para ver si es estratorrea, no, si es sanguinolenta, si tiene mucus, si tiene mucha materia grasa, si no, ¿sí? Sí, Pero yo, van a o pensar sea, que en algún momento van a tener que aprender a hacer esa anamnesis. De hecho, con el tema acá de no la hay Perdón que ningún esteatorrea, pediatra. interrumpa. Ahí estamos todos. No, Iba yo a iba a agregar decir una que cosa de Santiago esto pide de. que diferencien nuevamente las deposiciones entre diarreas orgánicas y funcionales. Ahora, una cosa más de lo que estaba diciendo Germán, que muchas veces, acá justo no hay ningún pediatra, pero los pediatras les piden a las madres que dejen de darle ciertos alimentos. Ah, ¿está Franquito?
Sí, estoy haciendo la autoevaluación, pero lo estoy escuchando. No, que le piden a los padres que no le den ciertos alimentos, por ejemplo, que tienen pigmentos rojos para poder valorar realmente las heces y no tener dudas, ¿no? Porque a veces si hay morrón o cosas así pueden cambiar las coloraciones y generar dudas de si es con sangre. Un Profe, comentario. Sí. Sí. Me quedó una duda entre las características para diferenciar las funcionales y las orgánicas. Yo puse que las deposiciones funcionales son las que tienen periodos de remisión, o sea que son intermitentes, a diferencia de las orgánicas que son continuas. Quería saber si eso estaba bien o... ¿Y lo entendés a eso? Y que las orgánicas son continuas y las otras tienen periodos por intervalos, que no siempre tiene diarrea. Claro, y que va a estar un poco relacionado con lo que le estaba diciendo Eugenia. No, me cuestan los nombres de los nuevos escritos. Eugenia, sí. Que capaz, bueno, si quiere Euge que nos comente, no sé si estás ahí, Euge. Sí, no, pero era eso. ¿Alguien se anima a explicar eso y a contar de nuevo, como hacer un mini resumen de la diferencia entre funcional y orgánica, antes de pasar a la clasificación de las orgánicas? Agus, vos lo pusiste re bien ahí. ¿Te animás a hablar? O alguien. Hola, ¿se escucha? Perfecto. Que en las diarreas funcionales va a haber una alteración en la función, no en la estructura, entonces la diarrea va a ser no tan severa como la orgánica. La diarrea puede aparecer sí más líquida, con deposiciones más frecuentes, pero va a tener la característica de que, por ejemplo, no va a tener sangre. Y al ser una diarrea menos severa, no va a comprometer el estado nutricional, la talla, el peso del niño. Y estas diarreas serán durante el día. En cambio, en las orgánicas, en donde hay una alteración en la estructura del tejido, pueden aparecer de noche con sangre y alterando el estado de salud. Perfecto. Está impecables. De las orgánicas, ¿quieren... ¿Quedó claro eso? ¿Alguien tiene alguna duda? No, que quizás en un niño, cuando hay diarreas funcionales, por ejemplo, en este caso, que por más que no tenga, que tenga agua potable, que tenga, o sea, ningún factor socioambiental por ahí que pueda influir, por ahí puede influir más lo emocional, ¿no? O situaciones de estrés, o uno puede poder identificar esas cosas también, ¿no? Porque uno por ahí siempre se enfoca en lo socioambiental, que está buenísimo, pero en estos casos te lleva para este lado. O sea, no hay figura del papá, la mamá no está todo el día, o sea, hay un montón de cosas que pueden influir si sería una funcional, no este caso, ¿no? Creo. Pero eso por ahí está bueno tenerlo en cuenta. Más que nada en los niños y, bueno, en adultos también, ¿no? Pero eso. Y otra cosa que a mí se me había ocurrido mientras leía también el material es que, por ejemplo, los parásitos no se eliminan muchas veces con lavandina, por ejemplo. Necesitas un filtro, necesitas agua filtrada en el caso que vos no tenés agua potable. Acá, por suerte, el caso, bueno, dice que tiene, ¿no? Pero muchas familias, acá en Mar del Plata hay muchos casos, muchos barrios que no tienen agua potable, y eso también es un problema grande de parasitosis. Por eso lo importante que decía Mati al principio de tener en cuenta toda la situación Claro, de la familia y de preguntar esas cosas y tener. claro, claro. Bueno, O sea, ver una visión integral. Yo les propongo que vayamos avanzando porque ya casi comimos una hora y no pasamos mucho. Y hoy es una guía muy larga. ¿quieren ir relacionando el tipo de diarrea? O sea, ya definimos que era crónica, dijimos que era orgánica. Por las características de las deposiciones, ¿qué tipo les parece? Hoy lo que Esteatorrea. decíamos que esteatorrea. ¿Por qué? Sí. Por el color, por la apariencia.
porque decía que la Puede ser por el amarulenta. color de las deposiciones, Mm. también porque Bien, ha buenísimo. tenido un descenso de peso. Por malabsorción. Todas las diarreas, todas las esteatorreas tienen descenso de peso. ¿Qué es la esteatorrea? Es la Eh, presencia de grasa en la materia fecal. Bien, por problemas de perfecto. absorción. Y además de diarrea, ¿qué otros síntomas y signos vieron ustedes que tenía? Dolor abdominal, Que dormía mucho, puede ser. Y Que no comía mucho tampoco. Igual irritable y hiporéxico. bien. ¿Que no comía mucho? Algo- ¿Saben cómo se dice? Hiporéxico. Sí, hiporéxico. 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 Muy bien. Entonces estaba hiporéxico, no dormía mucho. ¿Qué más? Tenía dolor abdominal. Sí. No, Las no sé, deposiciones no sé son si el caso es- malolientes y abundantes. Sí, las deposiciones semilíquidas, abundantes, malolientes y claras, con el color masilla, podría tomarse como un, un signo de una diarrea crónica de este tipo. Sobre Bien, todo por ¿y el la color. irritabilidad? La pérdida de peso, bueno, sí. Y la velocidad del crecimiento de la talla también lo dice. La irritabilidad, ¿con qué lo asocian? ¿Todas las diarreas crónicas generan irritabilidad? ¿O ahí aparece otro No, concepto, tal vez? pero no sé, con la distensión te referías a la irritabilidad de la pared intestinal. Claro, yo a lo que quiero Porque, llegar un a ver, poquito Con el es síndrome de mala la absorción. está lo que pasa eso. es que, claro, porque eso iba a decir que dentro de la esteatorrea uno puede como subclasificar por diferentes no sé, causas de la esteatorrea. No es solamente esteatorrea y ya. Claro, no, una vez que vos encontraste la esteatorrea vas a buscar la causa de la esteatorrea. Pero Por eso. las causas es lo último que nos fijamos. Cuando nosotros hacemos agrupación sindromática, primero definimos el síndrome y lo último que vamos a buscar es qué causa el síndrome en el pensamiento que vamos a tener a futuro, ¿no? Cuando estemos frente a un paciente. Bueno, Y que pero lo van por a empezar eso, a ver en cuarto, así. Sí. claro, por eso yo como esta irritabilidad o trastorno de la pared intestinal, uno podría pensar que puede llegar a ser una parasitosis, una alergia a la lactosa, por ejemplo. Bueno, en este caso estaba tomando suplementación ya, o una enfermedad congénita. Sí. Yo había tomado irritabilidad, o sea, lo había puesto en el chat en relación a que estaba como muy llorón, no, o sea, a cambios conductuales. Yo pensé que por la distensión abdominal te referías. No. Sí. También la tomé conductual. ¿Definieron? ¿Alguien quiere leer la definición que puso de síndrome de malabsorción? Está en la C, creo. Ah, no, mentira, en la B. Hola. Yo lo tengo como que es un conjunto de signos y síntomas que acompañan al trastorno de digestión o de absorción de uno o de más nutrientes. Y uno de los y una de las cosas que decía que la irritabilidad era característico del síndrome de mala absorción. Bien, buenísimo. También la Entonces, sí, perdón. No, que le sumaba también la inapetencia al síndrome de mala absorción. Yo le agrego que si el cuadro no se corrige rápidamente, van a haber aumento del número de frecuencias
o volumen de deposiciones. Perfecto. Entonces, ¿podemos tener diarrea crónica sin síndrome de malabsorción? ¿Me escucha? ¿Se escucha ahí? Sí. Es Sí. porque, o sea, ¿Funciona? es estratorreico porque tiene síndrome de malabsorción, ¿o no? Ahí Eugenia les hizo una pregunta tramposa. Volvela a repetir, Euge, para que la piense. O si no, cualquier cosa la reformulo. Yo lo que pregunté es, siempre que nosotros tengamos una diarrea crónica, ¿va a terminar en un síndrome de malabsorción? O sea, siempre que hablemos de diarrea crónica, ¿vamos a ver a un chico que tenga un síndrome de malabsorción? No. No. No, tal cual. Un síndrome de malabsorción es esto, es un conjunto de signos y síntomas y en un estado avanzado, bien, de una diarrea crónica que es orgánica y que está comprometiendo todo el estado de la persona, si no se están absorbiendo, o puede ser nutrientes específicos, o puede ser una diarrea Global. que sea global. Sí, eso. Bien. Pero es importante diferenciar el síndrome de malabsorción de lo que es diarrea crónica. Eso es importante que quede claro. Bien. Bien. Bueno, Bueno, seguimos ahí con el pasamos. punto. Vamos con el siguiente. Adjunte. Estaba leyendo Fati, pero creo que se quedó sin Bien, conexión. chicos. Yo lo sigo. Adjunten los datos del paciente que tienen para analizar más o menos de qué se trata, ¿sí? Los datos de laboratorio, reflexionen sobre estos datos que obtienen y arriesguen qué tipo de diarrea puede ser el caso clínico. ¿Quién se anima? Hematocrito, vayamos releyendo lo que Esta estaba me en el gusta caso. esta me gusta porque no es copy-paste de ninguna página ni nada. Esto lo tienen que haber razonado ustedes. Tiene un hematocrito del 34% con un volumen corpuscular medio de 72 centilitros y la albúmina sérica es de 3,2 gramos por decilitro. Y el anticuerpo antitransglutaminasa de IgA es negativo. Esto Bien. sería que el niño no está ni anémico, ni hipoalbuminemia tiene, y tampoco presenta enfermedad celíaca. En un Ok, principio. ¿alguien tiene otra opinión? Yo acá fallé en no de nombrarles en un momento los resultados del laboratorio, o sea, los valores de referencia. Como bioquímico tendría que haberse puesto, pero está bueno para el debate. Yo lo googleé. A mí me Leandro es el que tiene ganas de daba, hablar. a mí me daba duda porque no sé bien los parámetros en chicos de esta edad, entonces como que me lo dejé en el tintero, digamos. Sí, Ok. primero que una anemia no la definís con el hematocrito, para eso está el consenso de hematología que dice que no se hace. Según el hematocrito no le doy bolilla, el volumen está microcítica, pero bueno, si lo interpreto como anemia, es una anemia microcítica. No tengo los parámetros de CHCM ni CH, así que no sé si es hipocrónica. La albúmina sérica está en 3,2, tampoco está el valor de referencia, pero más o menos en pediatras, las edades pediátricas uno se tiene un poco más digamos, de apreciación borderline inferior, entonces estaría ligeramente disminuida. Lo normal va entre 4 a 6 y eso se acompaña con un valor de proteínas totales, también estaría faltando. Pero acá una cosa más a mí grave que no se puso es que la transglutaminasa IgA negativa, pero el panel se hace antitransglutaminasa, se hace IgA total y se hace el gliadina. Entonces faltaría. O sea, decir que no se descarta la celiaquía con antitransglutaminasa IgA negativa está mal. A mí parece. En un principio la descartás, después tenés que ver, en este caso, si el valor es muy bajo o vaya a ser. Depende. Sí, eso es Por eso sí, algoritmo obviamente hay que dar. Sí. Eso lo Sí, dicen sí. los bastantólogos. ¿Qué otras cosas son importantes para saber si es un falso negativo?
No nos adelantemos, Ale, que eso es más adelante, me parece. O sea, no sé qué está preguntando si... Creo que eso está por el A final. ver, igual Está más habla de la adelante, biopsia. pero bueno, Está más sigamos, adelante. Igual habla de sigamos. la biopsia. Quiero otra opinión. Veo que en el chat hablan mucho de valores de referencia, que está bueno, pero me gustaría que lo hablen, así no lo hacemos un poco más dinámico. Profe, puede ser, retomando un poco con lo que dijo el compañero de la anemia microcítica, que también hay un déficit de hierro por el daño en la pared del intestino, que es donde se deposita el Es hierro, un déficit de porque también absorción, ¿sabes? tiene palidez mucocutánea y bueno, no encuentro nada más. Bien, bueno, eso es, creo que es un poco lo que se quiere, ¿no? Que ustedes relacionen cosas con otras que les da el caso y tiren hipótesis. Estamos jugando y está bueno pensarlo así. Bien, me gustó esa Si opinión. quieres, ¿Otra? te leo lo que había puesto con estos pocos datos, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, los resultados hematológicos sugieren una anemia microcítica como manifestación primaria de un déficit de absorción de hierro, posiblemente. A su vez, un ligero descenso de albúmina sérica como una marcadora de efecto enteropatía para obras de proteínas. Y el marcador antitransglutaminasa sérica negativa descarta la enfermedad celíaca. Bueno, les voy a pasar, más o menos vamos a ir charlando, porque no le quiero hacer muy larga. Los valores que tenemos acá, si no me acuerdo mal, 34% de hematocrito, en esa edad está levemente disminuido, ¿sí? Pero levemente disminuido por lo general para la mayoría de los valores de referencia. No es una gran anemia, pero sí es una ligera anemia. El BCM de 72 también es ligeramente disminuido. Los nenitos tienen BCMs menores a los pacientes adultos. En un paciente adulto depende del laboratorio, pero se puede considerar que un BCM normal es de 84 a 99. En un bebito, por lo menos yo, en un nene, por lo menos yo tengo un poquito de valores un poquito más bajos, de 74 a 85, si no me acuerdo mal. Lo que sí, entonces nos daría una ligera microcitosis. La albúmina la tengo a partir de 3,5, acá está de 3,2, o sea que también está ligeramente disminuida. ¿De qué nos hablaría esto? Esa albúmina un poquito baja. ¿Con qué podría relacionarse? Eso lo dicen enteropatías para obras de proteínas. Proteínas. ¿Pérdida de proteínas? Pérdida. No, Pérdida. mala absorción. Mala Mala absorción. absorción. Me gusta más esa. Habla de un déficit nutricional, ¿sí? Perdón, podría relacionarse con eso, con un déficit nutricional. ¿Y qué más tenemos? Me gustó lo que comentó la compañera del déficit de hierro, ¿sí? También lo podríamos relacionar. Obviamente ustedes no van a poder diagnosticar un déficit de hierro con un hemograma solamente, ¿sí? Deberían pedir otras pruebas complementarias, pero está muy bueno eso, ¿sí? Así como pueden relacionar la albúmina con una falta de nutrición, también al hierro, ¿sí? Ya sea por mala absorción, por falta de alimentación o lo que sea. Bien. Creo que Y no por está último, la sí. hemoglobina, ¿no? Qué raro que no esté el valor de la hemoglobina, que es el que determina Bueno, bien. Yo creo que lo hicieron Bien. para despistar, o sea, pusieron todos los valores ahí al límite para que se genere esta, y obviamente no pusieron la hemoglobina para que discutamos esto, me parece. No, está bueno que ustedes luego más adelante van a seguir sumando estudios, ¿sí? Sí, la hemoglobina es básica, deberían tenerla si ustedes piden un hemograma, ¿sí? Bien. Y con respecto a enfermedad celíaca lo vemos más adelante. Si quieren pasamos de punto. Sí, por ahí Y si me dan la dejo los posibilidad, adquiridos. si me dan la posibilidad, puedo hacer un Totalmente. pequeño raconto de lo que viene aconteciendo hasta acá. Bueno, inicialmente hizo la división que es fundamental, se tomó un signo, síntoma guión, que en este caso fue la diarrea, que según la evolución se diferenció en aguda, subaguda y crónica. Recuerden que lo más frecuente que van a tener
encontrar si son agudas y subagudas. Pero bueno, si persisten más allá de 30 días las diarreas crónicas, y después la gran diferencia que inicialmente es arbitraria, porque tenía que ver con una definición, esto si tenía una alteración estructural o bioquímica, es como se cita la definición, a diferencia de la ausencia o incapacidad de encontrar algún hallazgo para diferenciar un poco lo funcional de lo orgánico, y las manifestaciones de estas diarreas crónicas orgánicas es el denominado síndrome de malabsorción. Clásicamente, de todos estos hallazgos, lo que más tiene peso es justamente el peso y la talla. En los niños tiene que ver con las curvas pondoestaturales, que tiene que ver con los percentilos y la movilidad entre los percentilos. En el adulto tiene que ver con un descenso de peso estimado en porcentajes, 2% en 3 meses, 5% en 6 meses, 10% en 10 meses. Posteriormente, cuando uno ya llega, por ejemplo, como es el caso de INTI, al diagnóstico de una diarrea crónica, orgánica, esteatorreica, lo que al mismo tiempo puede hacer es una traducción fisiopatológica de cuál es la parte del intestino que está afectada, y creo que un poco es lo que hacía referencia Germán en la necesidad de evaluar esta diarrea microcítica, que podría ser hipocrómica ferropénica, justamente porque la absorción de este metabolito acontece en un sitio puntual. Bien, perfecto, ahí hicieron referencia, en el duodeno. Entonces, si uno tiene una sospecha clínica alta de que está frente a una diarrea crónica, malasortida, esteatorreica, de afectación del duodeno, a grandes rasgos hay pocas causas o al menos el abanico de las causas se reduce drásticamente, por lo que, ahí vamos a ir viendo después lo que decía Germán, si uno tiene una alta sospecha clínica de ciertas enfermedades, uno debe sostener esa sospecha clínica, y más aún con algunos datos que vos, Leandro, habías compartido antes, de que tal vez no estaban en los paneles completos solicitados para ciertas sospechas. Muy bien, continuemos, porque los diferenciales van a venir un poco más adelante, pero este es el razonamiento clínico clásico. Esto se hace un protopatrón de ciertos hallazgos que rodean un signo, síntoma, guión principal, y que van reduciendo el número de etiologías que uno va teniendo a considerar para en última instancia solicitar un número de exámenes complementarios, generales y orientativos, y posteriormente específicos que sean reducidos. Entonces, bueno, si quieren continuamos, un poco agregando esto que tiene que ver con rango etario y demás, en el contexto que estamos viviendo. Bien, ¿me escuchan ahí, no? Hola. Sí, sí, se escucha, se escucha. Bien, bueno, sigamos con la pregunta 3, que dice nombre de los diagnósticos diferenciales para este rango etario en este cuadro clínico y cuál de los diagnósticos considere más probable, justifica. Recuerden que lo que habían dicho era que había una esteatorrea, que habían deslizado por ahí que podía haber una anemia, con Germán habían concordado en que había una baja de albúmina por un déficit calórico. Entonces, teniendo en cuenta la edad de INTI y este cuadro, ¿qué consideran que es más probable y por qué? Sí, si se animan con el mic y si se anima alguien que no haya charlado, mejor, porque ya lo que hablaron, estaban a TR hoy, a ver si alguien más se suma al club. Hay un cuadro ahí en la guía donde ponerlo para este tipo de edad. ¿Lo querés comentar un poco al cuadro, Leandro, de qué había ahí y dentro de lo que hay ahí, qué es lo que te parece que puede pasar? Está una compañía para hablar, perdón. Ah, bueno. Sí, Alejandro es muy participativo, también hoy participó Jeremías. Yo puedo buscar nombres de acá, chicos, no hay problema. Yo iba a decir, los diagnósticos diferenciales para el grupo etario de 6 a 36 meses son, los nombra, que son la diarrea crónica inespecífica, que ya la descartamos, el exceso de bebidas y jugos, las parasitosis, principalmente la Giardia y las caries,
enfermedad celíaca, que es, me parece que a donde apuntamos, alergia alimentaria, por ejemplo, la alergia a la leche de vaca, pero una de las características que tiene es que presenta insomnio. Y este chico, Inti, Inti duerme mucho, o sea que, y además la alergia alimentaria generalmente se manifiesta rápidamente y a los pocos días, y acá hace un montón que tiene. Y después la diarrea por antibióticos, no dice ahí que tome, y la fibrosis quística pulmonar, que también la descartamos porque en la pesquisa, en los datos dice que la pesquisa le dio bien, o sea que la fibrosis quística la podríamos descartar. Entonces, la única duda que me quedó fue que, o sea, yo pienso que debe ser la enfermedad celíaca, pero no sé por qué, qué pasaría con una diarrea post-gastroenteritis. No sabemos si él tuvo gastroenteritis, por ejemplo, o una parasitosis. No sabría por qué descartar esa. Bien. Yo creo que Podría ser por... No, va muy bien lo que dice Lai. Justamente iba a decir, a ver quién opinaba algo Ya tengo como distinto. más sospechosa esa sí también, así que. Yo Yo creo sospecho que de la celíaca por el tema de los síntomas destacados que decía el texto de celiaquía. La diarrea crónica, idioma la sortida, distensión abdominal, pérdida de peso, desnutrición. Yo supongo que una posgastroenteritis no debe ser porque esa es una que es una diarrea prolongada. Y acá ya tiene más de, creo que iba como 45 días y la prolongada es entre 14 y 30 días. Entonces esa Sería ya la 30 más de podríamos 30, claro. descartar. Ah, está entre las prolongadas la posgastroenteritis, porque yo no la tenía en la bibliografía que dieron, no estaba como diferenciada esa. Estaba un caso más, pero no sabía si estaba entre la prolongada o la crónica. Si no recuerdo mal, Y... decía que era prolongada. Lo que pasa es que yo leí que Sí, la sí. diarrea... Las infecciosas son prolongadas. Las todo lo que es en causas predadoras y en otras es como una parasitosis crónica que puede llevar a una diarrea crónica. Claro. O sea, obviamente es infecciosa y aguda, pero puede llevar a una diarrea crónica. Por eso Eso entra ahí la parasitosis límite, se puede dentro terminar derivando en una crónica, inclusive estropear las vellosidades. Hay bacterias como la Escherichia coli y algunas la salmonela, que destruyen las vellosidades y puede terminar generando una crónica y también con mala Sí, los corto un cachitito porque encontré algo interesante en el chat. Nuestra compañera Nina dice que parasitosis no, porque no presenta factores de riesgo para parasitosis. ¿Por qué no? Profe, yo iba a preguntar si se podía descartar la parasitosis porque el resto de la familia se encuentra, el resto de los hijos están sanos. Los hermanitos. Está buenísimo, Germán, le puedo contestar cortito porque yo había leído lo mismo y me pareció que estaba buenísimo. Porque en general, cuando hablamos de parasitosis, lo más prevalente es la infección por Giardia, dentro de la más prevalente, ¿no? Y si bien los factores de riesgo se suele hablar de las condiciones socioeconómicas, puede haber una excelente condición socioeconómica y es tan frecuente la parasitosis por Giardia que con malas condiciones de higiene dentro de buenas condiciones socioeconómicas también podemos incorporar el parásito. Básicamente, el otro día charlaba con los chicos, me acordaba de una anécdota que conté el año pasado, me comí un pati en la cancha de River y no se lavó la mano el que lo hizo y yo me puedo infectar con Giardia. Estaba bien lo que venía diciendo Gladys, pero justamente no es que hay que descartar, digamos, no es que ya está descartada la parasitosis, me parece, sino que puede ser una de las causas que habría que descartar mediante, repito, la anamnesis, el examen clínico, seguirlo evaluando, pero es una causa muy frecuente. No sé si quería agregar algo más a esto, Germán. No, perfecto, sí. Yo que tenga memoria tuve agua potable toda la vida y probablemente, yo me acuerdo, no tengo memoria, pero seguramente tuve parasitosis en algún momento. Y acá, siguiendo con lo mismo, para que quede, no la contestamos ahora, pero se me fue quién es, Oriana descartó celiaquía porque los hermanos y la mamá están sanos. Para pensar para más adelante.
No, ella dijo que descartó parasitosis, por eso. No, Oriana Martínez. Yo descarté celiaquía porque los hermanos y la mamá están sanos. Ah, está bien. Así que bueno, después la pensamos. Yo creo que, Germán, eso da pie quizás a la pregunta número 4, ¿no? Porque ya habían concordado antes que faltaban un par de estudios para celiaquía, pero bueno, dejo la pregunta 4, creo que iban a charlar un poco Indira y Benjamín. Y perdón, para cerrar lo que había preguntado Gladys, dentro de la post gastroenterítica, justamente me parece que va más por el lado de que pueda deberse una prolongada. En general las gastroenteritis se dan por infecciones. Y cuando hablamos de una infección que no sé, por lo general dura hasta 30 días, Cinti tenía 45 y por la clínica, por todo, parecía ser más de otra causa. No sé si los profes quieren agregar algo a esto. O pasamos a la guarda nomás, Germán. Bien. Indy y Benja se andan por ahí. No, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Soy Benjamín, soy también de los 9 y Indira. Hola, Si querés, ¿qué Indi. tal? ¿Todo bien? Bueno, la pregunta 4 dice, ¿qué es la enfermedad celíaca? Realice breve descripción de la incidencia, los factores de riesgo y la presentación clínica. ¿De eso pudieron leer? ¿Pudieron contestar algo que encontraron? ¿Alguno? ¿Vivo? ¿Ahora? Hola, ¿Qué es la ¿se escucha? enfermedad? Ah, perdón. Sí. Dale, te dejo. No, nada, si quieren leo la definición que estaba ahí en una de las biblios, que es una enfermedad crónica, que es inmunomedida y que es como una cierta toxicidad a proteínas que tiene el trigo, avena, cebada y centeno, que es lo que se conoce como gluten, que suele afectar a lo que son las microvellosidades del intestino delgado en individuos que tienen que estar genéticamente predispuestos. En base a los factores de riesgo, no, perdón, factores de riesgo no, en base a los síntomas, no sé si después lo vamos a hablar o... Sí, más que nada, primero tenía que ver con eso, como muy bien dijiste, de qué es la enfermedad en sí, que es autoinmunitaria, es muy importante aclararlo. Sí. ¿Saben? ¿Se acuerdan qué quiere decir eso? Sí, es como en cierta manera las células de la inmunidad van a atacar, ven como a estas proteínas como enemigos, entonces suelen atacar y en vez de atacar a las proteínas, atacan a las microvellosidades. Lo que hace es que genere que se disminuya la absorción de nutrientes y todo eso por obviamente esta destrucción de las vellosidades del intestino. Muy bien. Bien, y en cuanto a la incidencia y los factores de riesgo, ¿qué encontraron? ¿Es prevalente? ¿Hay mucha enfermedad celíaca? ¿Hay poca? Sí. 1 sobre 200. No, uno entre 840 o uno cada 1000 nacidos vivos en la Argentina. Y que dice que actualmente... Prevalencia, estimada 1 sobre 200 habitantes. Entonces lo anoté. Y 1 sobre 840 y 1 sobre 1000, sí. Bueno, algo anoté mal. Gracias, Gladys. Bien, ¿y qué vieron sobre los factores de riesgo? ¿Quiénes son los que predisponen a padecer esta enfermedad? ¿O a quién? Benja, ahí te están respondiendo también por el chat. Ahí vi. Gabriela Domínguez. Se consideran grupos de riesgo para padecer la enfermedad los familiares de primer grado de pacientes celíacos, padres, hermanos e hijos de paciente con diagnóstico de enfermedad celíaca. ¿Se rastrea esta enfermedad a nivel poblacional? ¿Vamos a hacer un rastreo a toda la población de enfermedad celíaca? No. Creo que ahora sí, ¿no? Porque antes sé que no se Solamente en hacía, personas pero... con familiares directos. Ojalá cambie el auto si es así. No, Está bien. Argentina no. Creo que no solamente, o sea, se les testea por ahí o se les busca, creo,
a los que son familiares de primer grado, suponete, y empiezan a tener sintomatología, y también a los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes asociadas, creo, me parece. Como puede ser, no sé, la diabetes o, no sé, Heroísmo, creo. sí. Muy Inmunodeficiencia bien. también, síndrome de Down, sí. Síndrome de Down, ponen en el chat. Sí. Sí, muy bien, no, Miocardiopatía crónica también. muy bien, eso es importante, acordarnos que no hay que esta enfermedad no se rastrea a nivel poblacional, sino que se rastrea en grupos específicos, como ustedes bien dijeron, como esas, bueno, síndrome de Down, diabetes, en cada patología se rastrea de una manera distinta. Pero bueno, es importante tener en cuenta eso. Y ahí pone Nachi, antecedentes personales de hipersensibilidad a la proteína de leche de vaca, también es un factor de riesgo, o ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué vieron de eso? Eso, ¿Indy? ¿Alguno? o sea, yo creo que la forma clásica, digamos, de presentación, o sea, te puede dar una intolerancia a la lactosa claramente por el daño a las microvellosidades que tienen un déficit de la lactasa. Pero de ahí a que sea un factor de riesgo antes predisponente, no creo. No creo que por tener, no sé, ser, por ejemplo, intolerante a la lactosa, o sea, no tengo idea ya a ese punto. No sé, yo particularmente ese tampoco lo había leído, pero bueno, más que nada son diabetes, deficiencia de IgA, síndrome de Down, síndrome de Turner, pero... Ah, bueno, sí, ahí puso Nachi que sí. Mm. Pero bueno, sí, lo importante es llevarse esa idea, ¿no? Que no se rastrea a nivel poblacional y que solo en estas enfermedades particulares se rastrea porque aumenta la incidencia. Y también es importante en cuanto a la incidencia, que está aumentando mucho en los últimos años porque aumentan los testeos en los familiares de primer grado. Y eso también para que se llegue. Benja, hago otra aclaración Sí. en cuanto al concepto, la definición de enfermedad celíaca, algo que a nosotros nos hacían pensar el año pasado y que yo ahora se los comparto a ustedes, es qué creen con que diga que es una enfermedad crónica. O sea, la definición, ¿tienen alguna reflexión o alguna crítica con respecto a eso? Cuando una persona que tiene enfermedad celíaca no consume gluten, ¿presenta signos y síntomas? Si tiene una dieta estricta. No, cuando cumple la dieta estricta, no. Por lo general los síntomas desaparecen porque es justamente el modo de tratamiento. Es crónica si no se descubre qué es, o sea, si no se diagnostica, o en el caso que, bueno, la persona no cumpla con la dieta. Claro, También o sea, la podríamos cronicidad tiene que pensar. ver con que se va a llevar toda la vida la persona. La persona va a ser celíaca toda la vida. Se va a cargar Exacto. siempre. Lo que podríamos pensar entonces más bien es que es una condición de una persona que está genéticamente predispuesta, pero que si tiene una dieta estricta, una dieta adecuada, no va a ser una persona enferma. Nada, esa era como lo que... Es una forma de ser, como dice. Pero ahí entran las condiciones, ahí sí entran los determinantes sociales, porque, o sea, hay personas que directamente están sí determinadas a no poder hacer una dieta estricta, salvo que después se modifique, ahí entramos en otro tema, ¿no? Pero Bien. en general, hacer una dieta estricta de celiaquía cuesta fortuna, entonces ahí sí, quizás se puede modificar de acuerdo a la dieta, pero ahí entran un montón de factores que la realidad es distinta, creo yo. Entonces ahí sí se hace crónico. Sí, está muy buena tu aclaración porque ahí entra todo lo que la problemática de la enfermedad celíaca genera, ¿no? Lo difícil que es mantener este tratamiento, o bueno, esta dieta libre de gluten, ¿no? Está muy buena el aporte. Yo tengo una duda. Sí. Perdón. ¿Puede ser que la incorporación precoz de alimentos sensibilice o hipersensibilice el sistema, en este caso,
o si no se hubiera incorporado alimentación precoz, como no cumplió con lactancia materna exclusiva, que también se me ocurría pensar que, bueno, podría haber habido algún tipo de la hipersensibilidad. Mira, yo lo que pienso por ahí es que tenemos que seguir relacionándolo con que son en personas genéticamente predispuestas, o sea, que desarrollan una autoinmunidad. No sé si tu pregunta era, o sea, si esto se podía dar, si por ahí la alimentación complementaria arrancaba antes. Claro, lo pensaba por ahí, por ese lado. Si hubiera mantenido más tiempo la lactancia materna, yo lo veo como la lactancia materna como un factor protector, más que nada por eso. Incorporar nutrientes a un sistema digestivo que todavía no está maduro ni desarrollado, que termina de desarrollarse después en el tiempo, me parece verlo por ese lado, pero no sé, capaz estoy errada. Mirá, yo si querés te acompaño un poco, porque, a ver, yo principalmente trabajo con adultos, pero cuando en su momento preparamos la clase, algo similar me aconteció. Realmente es desde el pensamiento fisiopatológico, es así como decís vos, que todo lo que tiene que ver con la protección, con el desencadenamiento de mecanismos inmunomediados, existe algún tipo de protección, podríamos decir, al menos de la fisiopatología con las bondades y las propiedades que tiene la leche materna, pero realmente no hay una evidencia fuerte que diga, no, bueno, esto es así, esto si le damos antes van a desarrollar enfermedades celíacas. No, sin lugar a dudas, debe haber un conjunto de factores que todavía no han podido ser, o al menos evidenciados, y probablemente tenga algo que ver con esto, lo que se referencia Indira, que solo aquellos genéticamente predispuestos vayan a desarrollar. No necesariamente por haber recibido o haber tenido la exposición a edades tempranas a trigo, avena, cerveza y centeno, vayan a ser celíacos. Sin lugar a duda, lo que clásicamente hablábamos de la triada de Virchow, que había un agente desencadenante, una predisposición y un ambiente, esto debe tener alguna variabilidad y alguna consonancia debe tener para que se desarrollen las distintas condiciones o enfermedades. Pero hoy en día no hay ninguna evidencia que sea fuertemente científica. Esto por ahí voy un poco más avanzado, lo que tiene que ver con la medicina basada en la evidencia, con estudios que tienen que ver con ensayos clínicos controlados, revisiones, metaanálisis, de que sea una evidencia fuerte como para hacer referencia a el desarrollo de enfermedades celíacas. Pero sí está bien, tal vez, ante la ausencia de evidencia, considerarlo como una posibilidad, porque todo lo que tiene que ver con la medicina empieza en un pensamiento fisiopatológico y después uno lo corrobora con la evidencia científica, con estudios controlados, con un grupo patrón, un grupo control y demás. Pero Claro. sin lugar a duda es interesante eso, es interesante ver, nada, el rol de la evidencia y profundizarse en eso, porque en esto, los niños van adquiriendo progresivamente y se considera como una buena práctica que a tal edad incorpore tal alimento y a tal edad otro, y sin lugar a duda tiene que ver con un fenómeno de madurez del tubo digestivo y un fenómeno de protección, también ha sido la vincularidad con la leche materna y demás, que son fenómenos a considerar en el desarrollo, particularmente en el primer año de vida, ¿no? Gracias, Una profe. pregunta. Yo coincido con Mariano respecto- totalmente y te digo, yo nunca leí evidencia suficiente de ese tipo. Digo, el laboratorio donde estoy es uno de los referentes de enfermedad celíaca. Hay sobre todo dos bioquímicas que son referentes a nivel país de celiaquía, dan cursos, dan clases, y no hay ya nada con mucha evidencia de ese tipo. Obviamente la lactancia materna es súper recomendable, no hay nadie o no conozco a nadie que la desaconseje. Así que si ustedes le pueden recomendar lactancia a sus pacientes, mejor. Pero no, yo no conozco nada de ese estilo que esté con mucho sustento. Gracias, profe. Profe, con respecto a eso, yo creo que si es una enfermedad que está predispuesta genéticamente, yo creo que por más que vos evites en algún punto por la alimentación normal o ya sea por la propia, bueno, en este caso tuvo una suplementación, pero igual la sensibilidad puede estar dada y después, tipo, los procesos intracelulares pueden terminar, nada, expresando esa cualidad genética.
Yo creo que vamos por ese punto, pero es enroscarse un montón. A ver, esto escapa a la clase, pero es para que lo tengan en cuenta para cualquier enfermedad genética. El genetismo predispone, ¿sí? Todos tenemos una carga genética que nos predispone a ciertas cosas, pero no hay que obviar los factores llamados factores ambientales, ¿sí? Que son tal vez los disparadores que hacen que esos factores genéticos se activen. Son muy importantes los factores ambientales y eso hay que tenerlo en cuenta para cualquier enfermedad que nos predispone genéticamente. Yo tenía una duda. En este caso, porque hoy quedó planteada la pregunta, por ejemplo, que no se conoce si los padres o los hermanos son genéticamente, tienen celiaquía. ¿Ya solamente por eso, o sea, habría que indagar eso o solamente por eso ya se descarta? No, ¿no? No, no. No. De nuevo, carga genética podemos tener todos, luego hay que ver. De hecho, en celiaquía, por ahí me estoy adelantando, pero hay distintos grados de celiaquía también. Y hay mucha gente que toda la vida fue celíaca de un grado bajo y No se se enteró a los enteró. 60 años. Y hay veces que la manifestación no solo no es diarreica, o sea, no es gastrointestinal, también está en piel. ¿Querés continuar con algo más de eso, Leandro? Creo que tiene que ver con este punto y cerrarlo, es decir, manifestaciones están las típicas, que por ahí sería el caso de INTI, ¿no? Las asociadas al tubo digestivo, las alteraciones del desarrollo y del peso, y otras alteraciones más que son las no clásicas. No sé si las tenés presentes ahí. Que el texto O había cualquiera una que las tenga, presentación, si quieren. claro, una presentación Hola, sintomática no escuché. clásica. ¿Se escucha? ¿Se escucha ahí? Yo no escuché la pregunta, perdón. No, que decía que en los textos o sea, había una clasificación que decía que tenías la forma sintomática clásica, la no clásica y una sintomática, como Sí. para empezar. ¿Encontraron eso? ¿Lo pudieron leer? Son Sí, clasificaciones bien diferenciadas. en la clasificación decía que había 4 formas de presentación, una sindromática o florida, que puede ser aguda o crónica, y que está asociada a veces a otras enfermedades, con diarrea, retraso en el crecimiento, distensión abdominal, vómitos, palidez, bueno, y estas características típicas de la crónica, y dedos en palillo de tambor, edemas, hipercentil y talla de peso por debajo de 25. En este caso, INTI tiene por debajo de 25, o sea, se pasó de carril y hay una disminución en el peso y la talla. Y después en las formas crónicas, pérdida de esmalte dental es otra característica, lengua despapilada. Y después está la forma sintomática o silente, que es cada vez, dice, más prevalente, que son los individuos que no presentan síntomas digestivos, pero con un daño severo en la mucosa intestinal, y que se detectan en pesquisas cuando hay antecedentes familiares. Y a veces la única manifestación que presentan es el retardo en el crecimiento, o alguna anomalía endocrina. Y después la forma latente, que son pacientes celíacos que se recuperaron completamente luego de una dieta libre de gluten, y después continúan silentes, o sea, sin síntomas, aún con la dieta normal. Y después pacientes con biopsia normal que desarrollaron la enfermedad celíaca tardíamente, ¿no? Y después la forma potencial, que es la última, que afecta a pacientes que tienen marcadores serológicos positivos, pero la biopsia no es compatible con enfermedad celíaca. O sea, esas 4 formas: sindromática, asintomática, latente y potencial. Bien, me parece importante marcar que en la sintomática de tipo clásica se presenta por lo general en menores de 2 años. En cambio, por ejemplo, la no clásica en edades digamos, empieza más tardío y en edades mayores. Hay cosas como bien características para diferenciar. Por ejemplo, en la sintomática clásica, como bien dijiste, son síntomas bastante digestivos, localizados. En cambio, vos me nombraste algunas de la no clásica,
que son extradigestivos o más inespecíficos. Y que en la sintomática clásica, como habíamos dicho anteriormente, tiene que ver con la propia lesión del intestino, que a largo plazo puede llevar a un síndrome de mala absorción. Por eso hoy también me parecía clave cuando Euge hizo la diferencia entre la diarrea crónica y el síndrome de mala absorción. Bien, igual me encantó, perfecto lo que dijiste, Grace. ¿Alguien más quiere agregar algo con respecto a la sintomatología? Yo quería decir de la presentación clásica y la no clásica, que la clásica eran más cosas como todas cosas relacionadas directamente con el sistema digestivo. En cambio, la no clásica es más bien cosas cosas relacionadas con la deficiencia de tal, por ejemplo, no sé, pelo opaco, tal pelo. Bárbaro, bárbaro, buenísimo, genial. Bueno, yo tengo una consulta. A la hora de estudiar la presentación clásica, nos quedamos con... Pasa que en los textos hay dos clasificaciones diferentes. Una es la que leyó la compañera y la otra lo clasifica en la clásica, la no clásica y la sintomática. Mi pregunta sería, ¿cuál de las dos clasificaciones deberíamos estudiar, digamos? Claro, claro. La de los dos textos que les hayan dado, siempre que sea de la Biblia, va a estar bien. Claro, ahí puso Mica todas, porque están bien. O sea, fíjense cuál a ustedes les resulta más cómodo por ahí para estudiar, para comprenderlo. Al fin y al cabo, cuando las van comparando, se dan cuenta que es lo mismo, nada más que por ahí cambia un poco la clasificación. Sí, yo creo que lo importante es que se diferencien en que está la que es sintomática, la que no es sintomática, la latente y la refractaria, esta que mencionaban. Después sí, en la sintomática hay una forma clásica, puede ser no clásica, que es cuando hay más síntomas extradigestivos, la más frecuente en ese caso de menores de 2 años, como dijo Indy, que era la clásica. La asintomática la nombramos mucho porque es muy frecuente hoy en día por el hecho de los diagnósticos en familiares de primer grado. Generalmente son pacientes que son más asintomáticos y presentan alteración en la biopsia. Y bueno, y después tener el concepto de potencial y de refractaria, que de potencial no encontrábamos la alteración en la biopsia, y la refractaria era cuando mantenía la alteración morfológica a nivel intestinal por más de 1 año de mantener la dieta libre de gluten, y en este caso había que fijarnos qué estaba pasando, si hay un buen control de la dieta de gluten, ahí viene lo que había dicho el compañero hoy, el del cumplimiento de la dieta, o ver algún diagnóstico diferencial en el caso que haya un diagnóstico erróneo. Pero bueno, eso es lo importante, dividir en sintomática, asintomática, potencial y refractaria. Y bueno, lo más que nada es entender los conceptos. Y creo que estaría, ¿no? Hacer como un resumen de lo que vimos, ¿no? Enfermedad celíaca, enfermedad autoinmunitaria, a qué afecta, que son las proteínas, ¿no? Este TAC, trigo, avena, cebada y centeno. La incidencia, los factores de riesgo, que bien los nombraron, y bueno, y esto, diferenciar las formas. Y está bueno, hoy también hablamos con Indy como porque uno cuando va leyendo enfermedad celíaca, y como ustedes todavía no vieron gastro, que seguramente lo van a ver ahora en ARTI en el segundo trimestre, se fijen qué parte afecta, ¿no? Y vayan a ver una imagen que afecta más que nada al duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, y por qué genera este síndrome malabsortivo que vemos en la sintomatología, ¿no? Que es por esto, ¿no? Por la alteración de la morfología, y al alterar la morfología, obviamente la digestión y la absorción de todos los nutrientes que ingerimos va a estar limitada. Entonces está bueno relacionarla con eso, y así esas cosas, cuando ustedes lo ven más gráfico en las imágenes, después no se las olvidan. Así que estaría bueno que... ¿Puedo hacer una consulta? Sí. ¿Podrían marcar de vuelta la diferencia entre síndrome de malabsorción y diarrea crónica? Porque cuando leo esto de la enfermedad celíaca, cuando hay presencia de serología positiva y atrofia de vellosidades sin síntomas, me hace un poco de ruido, pero es para descartar una cosa. Sí, yo creo que hoy más que nada cuando diferencia. Sí, perdón. Esa diferencia entre las dos de vuelta, ¿qué puede ser? Claro, hoy cuando hicieron la diferencia, yo creo que hacía referencia a esto de que en una diarrea crónica no necesariamente tiene que haber malabsorción, porque cuando vimos diarreas crónicas las dividíamos en funcionales e inorgánicas,
y en las funcionales no teníamos mala absorción. Vieron que no se veía esta disminución del peso. Bueno, entonces, por eso diferenciamos que no necesariamente, al ser una diarrea crónica, tiene que haber un síndrome malabsortivo. Claro, o sea, por ejemplo, diarrea crónica habíamos dicho que era un cambio en el hábito evacuatorio por más de 30 días si es crónica, pero no necesariamente hay una alteración en la digestión y absorción de varios nutrientes, digamos. Pero sí toda diarrea crónica orgánica es un síndrome de malabsorción. Los acompaño un poco. A ver, el síndrome es un conjunto de signos y síntomas que son traducción de un cierto desbalance dentro del cuerpo, una causa, una etiología, ¿no? Entonces, volvemos. Hay una clasificación que en realidad lo que tiene en realidad la funcionalidad que tiene la clasificación de las diarreas en agudas y crónicas, en crónicas orgánicas y funcionales, en orgánicas esteatorreicas, osmóticas y demás, uno va achicando el número de etiologías que pueden causar este tipo de diarrea según las características que fuimos mencionando antes, en relación al tiempo, en relación a las características de las deposiciones y demás. Cuando hablábamos de orgánica, es una definición que es principalmente, podríamos decir, que es por consenso, es una definición teórica, donde hace referencia a una alteración estructural y bioquímica, pero no estamos haciendo referencia a las manifestaciones. Las manifestaciones, la constelación de signos y síntomas dan lugar a un síndrome que es el síndrome de malabsorción. Generalmente dentro de lo que es el síndrome de malabsorción, lo que más peso tiene, que acompaña a la diarrea crónica es uno de los signos, síntomas guión, es la pérdida de peso y la talla. Eso asociado a las déficits, por ejemplo, de hierro, que dan lugar al síndrome anémico, los déficits vitamínicos, déficit de malabsorción de vitaminas liposolubles A, D, E y K, con alteraciones tróficas a nivel de los epitelios, de las mucosas y demás, que intervienen, y bueno, osteomuscular y demás. Todo eso hace la constelación del síndrome de malabsorción que deriva de las diarreas crónicas orgánicas. ¿En qué medida están presentes? Y probablemente no tenga todos los síntomas, no tenga todos los signos, pero probablemente tenga algunos más que otros, algunos estén presentes, pero generalmente lo más habitual dentro de lo que es enfermedad celíaca, que se llama lo clásico, es la presencia de diarrea, la presencia de disminución de peso, de alteración de la talla. No sé si quedó claro ahí la definición. Marian, ¿puedo sumar algo para complementar a lo tuyo y quizás como para tratar de ayudar a entender el concepto? Lo que decían entre Mariana y los chicos, por ejemplo, de que los síndromes son un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Cuando estamos hablando de una diarrea crónica, estamos hablando de que se llevó a cabo en un tiempo y que la fisiopatología que compone a ese síndrome implica el síndrome de malabsorción, que se está mal absorbiendo justamente algún tipo de nutrientes. Después, cómo, cuál y por qué lo definirá el tipo de enfermedad, ¿no? Ahora, las diarreas crónicas que no tienen un síndrome de malabsorción, si tomamos por ejemplo la funcional, que nos puede pasar a cualquiera de nosotros cuando tenemos nervios, justamente son crónicas porque están llevadas sacadas en el tiempo, pero justamente no hacen un síndrome de malabsorción porque por más que está puesta esa diarrea, yo no voy a estar malabsorbiendo nada. Todo lo que yo como va a estar absorbido justamente. Parece medio juego de palabras, pero es como para entender que el síndrome de malabsorción incluye a las diarreas crónicas, a ciertas, que van a estar, repito, determinada cuál, en función de qué enfermedad es y cómo es su fisiopatología y demás. Pero hay diarreas crónicas que no, porque si bien están llevadas a cabo en el tiempo, los nutrientes no se absorben mal, por así decirlo. Nada, por ahí ese juego de palabras capaz que ayuda a entender un poco mejor lo que dijo Mariano y los chicos. No, claro, el tema es que como solamente ponían diarreas crónicas y no orgánicas, yo capaz diferenciar que capaz no son funcionales. Lo que decíamos algunos compañeros, me parece, al principio, cuando planteaban esta diferencia. Pero toda diarrea orgánica va a haber un déficit de alguna enzima o problema en la digestión o en la absorción, y entonces es un síndrome de malabsorción. No. Es lo más probable que así acontezca. A ver, uno puede por ahí hilar un poco más fino. Dentro de los casos de diarrea orgánica hay un montón. Uno, por ejemplo, piensa en el adolescente o en el adulto joven. Uno piensa
las enfermedades inflamatorias intestinales que afectan, por ejemplo, la última porción del intestino, como la colitis ulcerosa, que principalmente se caracteriza por episodios de accesos de mucho dolor, diarrea, pérdida de abundante mucus, puede haber sangre y demás, y bueno, y probablemente toda la constelación restante de lo que afecta, por ejemplo, la celiaquía, que tiene el déficit de hierro, alteración de déficit de vitamina y demás, no los tenga algunas otras alteraciones que le sean propias de esa entidad y no se presenten todo el síndrome de malabsorción propiamente dicho, pero sin lugar a dudas lo que nos tiene que quedar claro es que el síndrome de malabsorción se presenta en diarreas crónicas orgánicas y no se presenta en diarreas crónicas funcionales. Ah, eso, perfecto. Sí, sí, ahí lo entendí mejor. Perfecto. Perdón. Bueno, buenas aclaraciones los chicos. ¿Seguimos con la quinta? ¿Qué encontraron? Yo sé que hay adscriptos que los van a guiar en esta pregunta. Solo pido que no hable ni Gladys, ni Marco, ni Leandro, ni... Jeremías, que son los que más hablaron hoy. ¿Alguna voz ni, nueva? pará, nadie que habló hoy. Vamos a hacerla fácil. Nadie que habló hoy. Aceleremos con Ni fuerza. Jeremías. Vale, no. Fátima, Ni... vamos. ¿Quién más acá? Ni Fátima, ya habló tampoco. hoy. Ya habló. Lo tengo acá en la Yo lista. considero que yo participé, yo me voy a autoexcluir entonces. Sí, sí, Está bien. tranquila. Agustina tampoco. Agustina Lubín, ¿no? Delen que nos quedan Agustina 15, Blanco, no la 20 recuerdo. minutos. Agustina Chi. Y falta el próximo punto, que es nada que ver con este. Empiezo a nombrar. Germán no tiene problema en mandar al frente a nadie. Así que... No. Es más, conozco gente acá a través de otra gente que me dijeron que está cursando tamizaje. Estoy buscando nombres acá. Ahí vi que se ponen los anteojos, no sé si es para ver más de cerca la respuesta. Ahí hay... ¿Quién habla? No, yo dije que se puso los anteojos uno de los chicos que no sé si era para leer la respuesta. Vamos, chicos, es fácil esto. Se busca, ponen en Google y sale. Por ahí, ¿qué recursos diagnósticos disponibles tenemos? Generalmente hacemos dosaje de anticuerpos, de ciertos anticuerpos en un orden, y si esos anticuerpos nos dan positivos, la prueba diagnóstica es con una biopsia. Buscaríamos anticuerpos antitransglutaminasa. Si dan positivos, también tendremos que tener, por ahí en el caso de Indy teníamos que daban negativos, pero nos hace falta saber la cantidad total de esos anticuerpos, antitransglutaminasa total. Para descartar deficiencia selectiva de anti-IgA. También tenemos los anticuerpos dirigidos a péptidos de gliadina. Y había uno más, creo, pero generalmente se usan, primero que todo, los antitransglutaminasa porque tienen una alta especificidad y sensibilidad. Y si hay disponible, la IgA total. Si no hay disponible, usamos los antipéptidos dirigidos a péptidos de gliadina, que son IgG. Y creo que algo más, no sé. Sí, yo quería agregar que el antipéptido examinados de gliadina, se piden si hay una sospecha clínica, porque aumenta mucho la sensibilidad con el de la antitransglutaminasa. Y yo quería agregar que en un principio, digamos, de todo en la consulta, ya el estudio de laboratorio, ¿no? Que viene con déficit de hierro y folatos, hipoalbuminemia y estateorreas, todo eso al inicio ya nos puede hacer pensar en una sospecha para después pedir los anticuerpos y bueno, y más avanzado la biopsia, pero ya esas tres cosas, déficit de hierro y folatos, hipoalbuminemia y
y estatorrea, entonces esas tres cosas iniciales pueden hacer sospechar, ¿no? Bien, bien. ¿Alguien más? No te escucho, Mariano. ¿Estás silenciado, puede ser? No, profe, que por ahí, como la serología daba negativa, por ahí al no tener el valor del título que se tiene, bueno, si tuviera títulos muy bajos que pueden llegar a dar negativos, puede ser porque la respuesta inmune recién está comenzando. Entonces no es suficiente la cantidad de títulos de anticuerpos. Es una teoría interesante, Jeremías. La verdad, sí, es una teoría interesante. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cuándo se hace endoscopía? Profe, creo que primero se hace el estudio de lo que sería los, ay, me olvidé el nombre, la antitransglutaminasa y todos los anticuerpos, y en el caso que eso dé como positivo para confirmar el diagnóstico, recién ahí se hace la endoscopía, no se le hace a todos porque sí, porque no es tan, es un poco más invasivo. Bien, me gustó lo de Valentina y lo de Camila. Me gustaría, a ver, de lo que leyeron ustedes, si encontraron algo que se llama algoritmos diagnósticos, alguna palabrita de esas, a ver si tienen como para ofrecernos y ver qué toca cuándo, qué toca en qué orden. ¿Verdad? Sí, No, te digo, en la bibliografía que subieron no pusieron los algoritmos, por eso no sé si te van a decir. no, bueno, pero supongo que alguno... Lo que En dice ahí, realidad lo que a mí me queda la duda si siempre se realizan, por ejemplo, en el caso de las biopsias, las 4 biopsias, si se Eso acá no lo respeta gasta ese... cuando quieren cobrar más plata. ¿Se entiende lo que pregunto? O sea, si siempre hay que seguir ese algoritmo. O sea, de las 4 biopsias, de la segunda porción del duodeno, que el paciente debe estar consumiendo gluten, eso realmente se realiza en la práctica. Por ahí no es en la misma biopsia que se toman las 4 muestras, no es que son varias separadas, sino que en la misma se toman Claro. una muestra de cada parte y se ponen en frascos diferentes, no es varios eventos. Claro, la Ajá. biopsia es algo sencillo, o sea, es más complejo todo el procedimiento Bueno, de dormir al paciente, ok. ingresar con el endoscopio y después tomar biopsias, es como tipo un pouch, que tipo como cuando te sacan un lunar, que toman muestritas de las vellosidades, ¿sí? No es algo que tiene que salir y volver a entrar, solo sí capaz con la pincita que lo hace, pero no, es un segundito más, no es que si toma 1 o toma 4 son varias veces que duerme el paciente, es todo en el mismo momento. De hecho, son pequeñas muestras, no es que... Ah, ok. Yo pensé que tenía que hacerse una, después confirmar con otra y No, así. una vez que Una. pasa el endoscopio, por adentro del endoscopio va pasando por unos Ok. rieles, unas pincitas que toman muestras. Si ve un pólipo, saca el pólipo, ¿no? Pero cuando es chico no es normal. Gracias. Toma muestra de todo lo que ve y si no ve nada, al azar toma 4 biopsias, que son las que hacen el diagnóstico. Como decía el profe, no había un cuadro de algoritmos tal cual como hemos tenido por ahí en clases pasadas, pero Sí, era yo no les como... quería decir nada, pero acá estoy viendo en la bibliografía complementaria varias cositas. Yo lo tengo acá, No les profe. quería decir nada porque tenía que Yo lo comprobarlo, tengo pero acá. está. En realidad Había una hay un cuadrito que dice conclusiones y te explica todo. Claro.
Y hay un cuadrito como dice, primero haces esto, después haces esto otro, si es positivo o negativo, complementás con esto y después recién haces una biopsia si es necesario. ¿Lo compartimos, Ger? Profe, No, perdón, como yo para ir cerrando, porque son y 50 Sí, y sí, algunos sí, quedan sí. tanto. No sé quién tiene para compartir. Lo tengo Creo- yo. Ah, bien. Si quieren lo busco. ¿Querés pasármelo? O te lo... Digo yo por el tiempo, así terminamos a las 8 en punto y ya pasamos con otra pregunta. Sí. Yo lo comparto ahora, yo te pido acá, lo comparto y alguien lo va relatando. Benja está. Bien. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, se ve. Sí. Ale, Sí, sí se ve, pero creo que Benja ¿se los lo está contás? explicando, no son Ah, bueno, Guido. sí, sí, por favor. El que estaba ahí, que explique por favor el cuadro. Yo estoy como en la pantalla compartida, es medio incómodo. Ese no era el mío igual, pero no. Yo No, también como tenía otro que naranjita, estaba, me parece. pero me parece que dice lo mismo. No sé. Bueno, pues es otra Biblia el que yo digo. Busco el otro, no hay problema. Mientras, si quieren, hasta podemos pasar a la Yo otra lo- pregunta. Hola, ¿cómo andan? ¿Pasamos a la otra pregunta entonces? Dale, Luciana, así cerramos y después cerramos con el cuadrito. Dale. Bueno, yo me sumé hace poco al equipo de Ascriptos, así que les doy un saludo a todos. Y bueno, y cuéntenme un poco qué pudieron encontrar de la alergia a la proteína de la leche de vaca. Un poco la sintomatología, cómo lo diagnostico, si es muy prevalente o no, qué es lo que ¿Quieren que pudieron encontrar. leo lo que puse? Es una diarrea Puse que crónica. Alguien Estoy había hablando, preguntado. Fátima, dale, Fati. Bueno, puse que era una diarrea crónica, que la alergia a la proteína de la leche de vaca se presenta en el 0,5 al 7,5 de la población y su prevalencia aumenta en un 50% en la población con antecedentes familiares de este problema. Los síntomas son evidentes a la tercera o cuarta semana de vida, con un incremento progresivo de diarrea con moco que puede o no tener sangre. En algunos pacientes se presenta exclusivamente como hemorragia digestiva, baja aparición brusca. No es frecuente su asociación con signos de atopía. Se han visto otros síntomas acompañantes como irritabilidad, cólicos, insomnio, vómitos, otitis media aguda, rinitis, neumonitis recurrentes, anemia e hipoproteinemia. Las reacciones a la ingesta de la leche pueden ser inmediatas o tardías, pero en general ocurren a las pocas horas o días. Y puse después la sistemática de estudio. El diagnóstico se sospecha por el cuadro clínico y se confirma con la restricción dietética de la proteína de la leche de vaca. Si se trata de esa entidad, se produce una mejoría rápida de los síntomas, en general a las 72 horas de la eliminación del alérgeno. Perfecto. Y te hago una pregunta. Si un niño es alérgico a la proteína de leche de vaca, ¿quiere decir que va a ser toda la vida alérgico? ¿O tiene un gran porcentaje de remisión también? Sí, a los 2 años se resuelve casi siempre Eso. espontáneamente. Perfecto. Porque Y eso es re otra, importante, ¿viste? Por ahí lo limitamos a la leche y resulta que después de los 2 años, ¿viste? No, ya no presenta la alergia. sí, y decía también que los niños que toman, o sea, que tienen lactancia materna, no están totalmente protegidos, porque dice que la leche de vaca puede pasar al niño a través de a través de la lactancia materna. O sea que las proteínas de la leche de vaca puede pasar al niño de la leche materna y por eso no están totalmente protegidos aunque tomen lactancia, aunque tomen, sí, aunque tengan lactancia materna.
Exacto. Y generalmente a la madre se le da una dieta cuando están con la lactancia. Claro, hay que Sí, yo también suspenderla. leí eso, que Exacto. la madre tenía que tener una dieta particular porque pasaba a través de la lactancia materna. Y el año pasado también se empezó a hablar de esto porque como que no era muy conocido y hubo varias campañas de esto y bueno, ahí se dio un montón de información. Exacto, exactamente. Muy bien. También un detalle, un aporte que decía el texto, que por lo general los que tenían alergia a la proteína de leche de vaca tenían un alto porcentaje también a tener alergia a la proteína de soja. Así que por ahí habría que buscar otra alternativa. No sé si querían agregar algo más o quieren pasar al algoritmo directamente. Sí, porque algunos nos tenemos que conectar a campo ahora. Bueno. Sí, pasamos al algoritmo. ¿Lo comparto, Marian? ¿Lo ven, chicos? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, se ve bien. ¿Quién nos relata? ¿Quién nos comenta? Y con esto finalizamos y se van los que tienen que ir a campus y los que tienen que salir al patio, a tomar una cerveza. Yo no me acuerdo si Camila no era la que preguntaba esto. Camila duda. Sí, bueno, primero, obviamente, el paciente con síntomas se le hace el estudio de anticuerpos antitransgluminasa, IgA. Si es positivo, se lo deriva al especialista. Si es negativo, se busca deficiencia de IgA. Y ahí es donde, justo, bueno, acá es donde me mezclé yo de qué pasaba, tipo lo de IgG y el que puede pasar también de que vos podés tener el test de transluminasa negativo, pero después puede, digamos, volverse positivo y puede haber una enfermedad celíaca a pesar de que el antitransgluminasa te dé negativo, ¿no? O sea, ahí me mezclé yo. Bien, rápidamente es antitransglutaminasa, ¿sí? Recordad, glutaminasa. Glutaminasa. No gluminasa, glutaminasa. Deficiencia de IgA es clave, chicos, siempre hay que buscarlo más en niños. Y les cuento, lo que hay que pedir es una IgA total, inmunoglobulina A total, ¿sí? Es lo único. Si eso está normal, se puede seguir. Si eso está disminuido, puede ser que hayan tenido un falso negativo, ¿sí? Porque en realidad toda IgA total está disminuida. Por eso la IgA la van a ver falsamente disminuida con el otro estudio, ¿sí? Entonces siempre recuerden pedir pareado una IgA total. Ese es el kit de la cuestión. Pregunta de final. Y vale aclarar, Germán, que hoy lo aclararon algunos estudiantes cuando respondieron, yo estaba escuchando de fondo, me parece que uno de los chicos que participó bastante aclaró que no podía descartar el diagnóstico de enfermedad celíaca de INTI porque le faltaba el dosaje de IgA total, ¿sí? Acá voy a aclarar algo, le estaba diciendo a los chicos, vieron que si hay deficiencia de IgA, dice medir niveles de antitransglutaminasa IgG. Y en realidad, en el lugar de que sea antitransglutaminasa IgG, es antigliadina en lo posible, o hacer antitransglutaminasa sola. ¿Se acuerdan que hay IgG sola, sí? No sé si vos tenés evidencia en esto, Germán, en el laboratorio. Más que nada porque este está un poco desactualizado, esta parte del... No, yo lo que me gustaría compartirles son los algoritmos. Sí. Que no los pusimos con la bibliografía, Franco, sí, están, ¿o no? No, no están los algoritmos, eso es lo que estaba diciendo. Profe, el cuadrito que pusiste antes. Explica la sensibilidad. Las combinaciones Hay serológicas. cuadros. Sí, esas están. Las Recomendadas. combinaciones ¿Están? serológicas están. Sí, Ah, sí. bien. Bien, perfecto. Creo En que una de con las eso... combinaciones, en una de las combinaciones menciona a Alicia sola. O sea, yo entiendo si ahí no hay disponibilidad, pero es como que eso no, a mí no me parece. Siempre dice A acompañado de IgA total.
Después Sí, bueno, pero habla están también en un de orden. lo mismo. Eso. Ahí Matías lo está compartiendo en el chat. Ahí está la parte, profe, que por ahí lo había dicho yo oral, que de esto de la antígeno antitransglutaminasa y IgA total. Si no tenemos IgA total, hacemos los péptidos de gliadina. Y si no, después nos pone esta parte que solo el anticuerpo antitransglutaminasa, pero como que nos faltaba una parte, y es lo que tenemos ahora en el caso de INTI, como que teníamos una sola parte, entonces no podíamos descartar celiaquía. Perfecto. Bien, con eso es, digamos, no pueden descartar. Si le hubiera dado positivo sería otra cosa. Si les da negativo no lo pueden descartar, ¿sí? Para todos los que pusieron no lo entendí, ¿entendieron? Claro, pero En en el chat realidad, muchos pusieron. en resumen, el caso podría ser celiaquía. Sí, podría ser. Bien. Y en ese caso ustedes ya saben que tendrían que seguir con otros estudios y pedir pareado en IgA total, para darle al menos un poco de validez a ese resultado negativo de la antitransglutaminasa, ¿sí? Muchas veces las obras sociales no te dejan realizar todo. Entonces, capaz pedís una cosa, cuando te da negativa, pedís otra. A veces si la obra social te cubre pedir todo de una, la IgA con la antitransglutaminasa, pedís todo de una. Sí, lo que dice Ale es muy importante porque ustedes van a ver que todo se puede, hoy todo se puede solucionar con una PCR prácticamente o con un mapa genómico de alguien, pero es muy caro y nadie lo cubre, ¿sí? Entonces van a tener que hacer economía de guerra y saber cuáles son las herramientas fundamentales para llegar a un diagnóstico, tratando de cuidar el bolsillo del paciente en lo posible. Bien, y la última consulta, ¿en el sistema público están disponibles estas serologías o está muy Sí, por difícil? supuesto. No, Bien. por lo menos yo tengo 10 años de hospital público y toda la vida hicimos Bien. completo. Hospitales Ok. grandes está bien, pero bueno, no vas a tenerlo en una salita, en un UPA. En un UPA no lo vas a tener esto, pero tampoco es una consulta de UPA, una enfermedad celíaca. No, sí, se entiende Gracias, profe. ¿Sí? ¿Por qué dijiste que no se hacía directamente el de anticuerpos antitransglutaminasa y el de IgA todo junto? ¿Por qué no se hace todo junto, digamos? Que a veces las obras sociales no te lo cubren todo junto. Porque si Ah, ok. pedís solo la Ahí está. transglutaminasa IgA y te da positiva, ya está, hiciste diagnóstico, ramos plata, hice un solo estudio. Y a veces, si ese te da negativo, ahí decís, solicito porque me dio negativo, la IgA total, y ahí te lo autorizan. Pero no siempre pasa, o va a depender capaz en el hospital que estés, en la obra social que tenga el paciente, o si el paciente tiene que pagar particular cada cosa y vos ves que tiene muchos síntomas de que es muy probable que le dé positivo, capaz te ahorras ese paso, ¿sí? Profe, tengo una duda. Cuando la IgA antitransglutaminasa te da positivo, ¿igualmente el diagnóstico se confirma con una biopsia? Exacto, y esa es la pregunta de examen. Hago diagnóstico presuntivo, no diagnóstico confirmatorio, con todo lo que es serología. El diagnóstico confirmatorio es con la biopsia. Que las biopsias las hacen los especialistas, que son los gastroenterólogos. Y ahí Le sumo hacen algo en que un habían solo aportado en el chat. procedimiento. Lo hace en un solo procedimiento, ahí le toman las distintas muestras, ¿sí? Las 6 muestras. No es que hace 6 biopsias distintas para tomar muestras. En la misma vez que hace la endoscopía, toma las 4 muestras y las otras 2 en el bulbo, ¿sí? Discúlpeme, el estudio genético de Q2 de Q8, ¿no lo usan? ¿Cosa? Estudio genético de Q2 de Q8, ese con las Sí. biopsias son los goles estándar, los dos, digamos. Claro, pero lo que pasa es que no siempre se hace la prueba genética, como te explicaba Claro, recién. sí. Acá lo que ustedes tienen que aprender es que se hace primero el correlato clínico, por eso la tienen que saber. Siempre la epidemiología es importante para relacionar los anticuerpos, las distintas combinaciones serológicas y siempre confirmar con la biopsia, ¿sí? Que eso lo hace el gastroenterólogo. ¿Cuándo se Después la hace la parte genética, sepan que existe, pero acá no la hacemos como normalmente,
para el diagnóstico, ¿sí? Hay El lugares que tema sí lo también es piden. que el mapa genético te va a hablar, pero no te va a decir el grado de lesión que tiene, entonces capaz muchas cosas que a veces sirven para hacer diagnóstico, después no te sirven para hacer tratamiento. Entonces capaz el Claro, gastroenterólogo igual va a querer una endoscopía, igual va a querer saber cómo está esa mucosa. Entonces gastar tiempo y plata, ¿sí? No siempre todo lo que se pide y lo último es lo mejor. Profe, ¿cómo Creo se que llamaba el médico que vino a dar una charla al aula magna de celiaquía? ¿Cueto Rúa, puede ser? Sí, El de La Plata, ¿no? Sí. Bien. claro, los estudios genómicos, o sea, la presencia de dos alelos no te dice, no te confirma tampoco, ¿no? Si tenés celiaquía o no. Bueno, esto es algo que está muy discutido, ¿eh? O sea, esto no sé, si quieren lo hablamos, si no, no. Acuérdense lo que yo les dije hace un rato. La predisposición genética es un factor importante, pero los factores ambientales son otros, ¿sí? Yo puedo tener los dos alelos, pero y nunca haber tenido sintomatología, ¿y para qué me los vas a buscar? No, no vas a tomar ninguna conducta conmigo. O puedo tener un grado de celiaquía tan bajo que a mí nunca me afectó, ni no tiene mucho sentido hacer screening de eso. Es algo que se reserva para cuando la sospecha es muy grande y con pacientes puntuales.